Conforme vamos a la palabra de Dios esta noche para nuestra lección en la Escritura, quiero que me acompañen a Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, vamos a ver los versículos 23 al 29. El 23 al 29 es una porción breve de la Escritura que en cierta manera abarca las características más destacadas de la fe que son indicadas en la vida de un personaje muy bien conocido del Antiguo Testamento, el hombre Moisés. Permítame leérselo comenzando en el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora ahí tiene usted una versión condensada de la historia de Moisés. Y hemos estado aprendiendo mucho sobre la fe. El énfasis aquí en este libro de Hebreos, para aquellos que no han estado con nosotros o que podrán haber olvidado. El autor de Hebreos es desconocido para nosotros, no sabemos cuál de los apóstoles o asociados de los apóstoles, de hecho, bajo la inspiración del Espíritu, escribieron o escribió este maravilloso libro, pero sí sabemos que fue escrito para un grupo de creyentes judíos. Hay algunas personas judías que estaban asociadas con esos creyentes que habían escuchado el Evangelio, estaban interesadas en el Evangelio, pero que aún no habían llegado a colocar su fe en Cristo. Y una de las preguntas que los judíos tendrían sobre el Evangelio de Jesucristo sería esta: ya que la salvación según el Evangelio es por fe, ¿no es eso algo nuevo? El entendimiento de ellos del Antiguo Testamento y del judaísmo, el judaísmo al que estaban expuestos en la era en la que el Señor vivió y los apóstoles ministraron, ese judaísmo se había desarrollado en un sistema de obras. Y la esencia de ello era que si eras lo suficientemente bueno y moral y observabas todas las ceremonias y todos los rituales y hacías tu parte para cumplir la ley externamente, y hacías todas las cosas requeridas que los rabinos habían añadido a las escrituras, si lograbas hacer un buen esfuerzo en eso y llegar a cierto punto, serías aceptado por Dios. Pero es una cuestión de tu propio esfuerzo y tus propias obras. Eso es lo que el judaísmo se había convertido. Entonces, cuando llega el Evangelio y dice, olvida la ley, olvida cumplir la ley, olvida la circuncisión, olvida los rituales, ninguno de ellos contribuye a tu salvación, todo es cuestión de gracia y fe. Los judíos se preguntarían si esto no era algún mensaje nuevo. Y así el autor de Hebreos está señalando en este capítulo que la salvación siempre ha sido por fe. Y para demostrar su punto, retrocede hasta el comienzo del Antiguo Testamento. Y ya hemos aprendido sobre Abel y cómo él demostró fe. Y luego fue por su fe que él fue reconciliado con Dios. Y luego aprendimos sobre Enoc, y luego aprendimos sobre Noé. Luego aprendimos sobre Abraham. Y luego comenzamos a aprender sobre el resto de los patriarcas también, Isaac y Jacob y José. Y en cada caso hemos visto que esos hombres todos tenían una relación correcta con Dios mediante la fe. La fe definía su relación. La fe definía su relación. Y ahora dejamos atrás el libro de Génesis, que registra la historia de todas esas personas que hemos analizado hasta el versículo 22, y entramos en el libro de Éxodo, y el libro de Éxodo nos cuenta la historia de Moisés. De hecho, la historia de Moisés abarca desde el principio del libro de Éxodo hasta el capítulo 34 de Deuteronomio. La historia de Moisés es tan extensa que cubre Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los elementos de la historia de Moisés están contenidos en todos ellos. La única parte del Pentateuco que no está escrita por Moisés, incluyendo el libro de Génesis, es el relato de su muerte al final de Deuteronomio. Así que él es el autor de Génesis, pero su historia llena en realidad de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, así que tiene mucho que contarnos. Ahora, la suposición de los judíos era que Moisés es el modelo de la ley. De hecho, la ley incluso se llamaba la ley mosaica, incluso se llamaba la ley de Moisés, y así los judíos asumirían que si alguien era un modelo de legalismo tenía que ser Moisés.
Moisés era el legalista arquetípico por excelencia, y por lo tanto es sorprendente decir que Moisés operaba en el ámbito espiritual no por la ley, sino por la fe. Y simplemente habiendo leído eso, la forma en que el escritor de Hebreos presenta la fe de Moisés es mostrarle cómo su fe actuaba, las decisiones que tomó. Tomó una serie de decisiones. De hecho, el versículo 25 incluso usa la palabra escogiendo. Y entonces su vida está marcada por decisiones relacionadas con su fe. Así que titulado esto, cosas que la fe acepta y cosas que la fe rechaza. Las decisiones de la fe. Y esto se extiende mucho más allá de Moisés, porque esta es una buena manera de ver en general la vida de fe, porque la fe genuina y salvadora es selectiva. Si usted tiene una fe verdadera y salvadora, y usted toma decisiones, hay ciertas cosas que acepta y ciertas cosas que usted rechaza, y realmente son modeladas para nosotros aquí en la historia de Moisés. Pero en el tema más grande, en la escala más grande, Moisés es el siguiente ejemplo de la verdad de que la salvación no viene por obras, no por religiosidad, ceremonia o ritual, sino por la fe. Eso es creencia personal en la palabra de Dios. Y el hombre Moisés entonces se suma a los demás. Al estudiar a Abel aprendimos cómo uno llega a la vida por fe y eso es mediante el sacrificio. Abel nos mostró entonces cómo vivir por fe. Enoc después nos mostró cómo caminar por fe. Y Noé nos mostró cómo trabajar por fe. Y Abraham nos mostró el patrón de la fe. Y después los otros patriarcas la última vez nos mostraron la victoria de la fe al enfrentar la muerte con esperanza. Porque se les dio la recitación del pacto abrámico, pero nunca lo vieron cumplirse. Y sin embargo Abraham murió en fe. Isaac también, y Jacob también, y José también. Así que todos ellos son modelos de fe en algún grado o en algún aspecto. Y ahora vemos a Moisés y él nos muestra cómo la fe actúa en términos de las decisiones que toma. Y esa es una forma básica de ver la vida. La vida es una serie de decisiones que tomamos. Tomamos decisiones buenas o malas. Es una serie de decisiones. A menudo se escuchan las personas en estos días que hacen una modesta mea culpa y dicen, tomé algunas decisiones malas. Eso parece ser una especie de metáfora para los errores en la vida que a menudo las personas no quieren admitir que fueron realmente pecados lujuriosos y apasionados, tomar algunas decisiones equivocadas. Bueno, eso es cierto, eso es absolutamente cierto. El pecado siempre es una mala decisión. Nuestras vidas están marcadas por tomar la decisión correcta, tomar la decisión equivocada. Y así, una vez más, digamos que la vida está compuesta por decisiones. Y cada día y cada circunstancia nos presenta otra oportunidad para tomar una elección. Nos enfrentamos a oportunidades todos los días de nuestras vidas, una y otra vez para tomar la decisión correcta. Me encanta lo que J. Ingalls escribió hace muchos, muchos años. Él describió la oportunidad con estas palabras. Describiendo la oportunidad, dijo, soy el amo de los destinos humanos, la fama, el amor y la fortuna esperan en mis pasos. Camino por ciudades y campos, penetro en desiertos y mares lejanos, y al pasar toco a cada puerta, ya sea una choza o mercado, un palacio. Temprano o tarde, si alguien duerme, lo despierto, si alguien ayuna, lo hago levantarse antes. Es la hora del destino, y aquellos que me siguen alcanzan todos los estados que los mortales desean y conquistan a todos los enemigos, excepto a la muerte. Pero aquellos que dudan no vacilan. Condenados al fracaso, la penuria y la desgracia, me buscan en vano y suplican innecesariamente. No respondo y no vuelvo más. Oportunidad. Cada circunstancia en la vida es una oportunidad única en la vida para tomar la decisión correcta. Shakespeare lo expresó de esta manera. Hay una marea en los asuntos de los hombres, tomada en su flujo, conduce a la fortuna. Omitida, todo el viaje de la vida está lleno de bajíos y miserias. Napoleón solía decir que en cada batalla hay un periodo de 10 o 15 minutos en el que se decide el resultado de la batalla. Ganar esto es la victoria, perderlo es la derrota. Y así cada giro en la vida es una oportunidad para tomar una decisión correcta, es una oportunidad singular que nunca volverá. O bien usted aproveche esa oportunidad para la gloria de Dios, escoge el camino de Dios,
el camino de la verdad, el camino de la justicia, o escoge el camino de la carne, el camino del mundo, el camino de Satanás. Esto es la vida. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, la Escritura dice: Hoy pongo por testigos al cielo y la tierra contra vosotros, que os he dado a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escoged, pues, la vida para que viváis vosotros y vuestra descendencia. Josué 24:15 dice: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O Primero de Reyes 18:21. Y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió palabra. Abel escogió el camino de Dios, el camino más excelente del sacrificio. Su hermano no lo hizo. Abel fue bendecido y su hermano fue maldecido. Enoc escogió el camino de Dios para caminar con Dios. El resto del mundo no lo hizo y fue destruido, excepto por 8 almas. Noé escogió el camino de Dios y el resto de la raza humana se ahogó en su generación. Abraham escogió el camino de Dios para vivir una vida de fe. Las personas en cuya tierra él habitaba no lo hicieron y fueron destruidas trágicamente. Isaac, Jacob y José escogieron el camino de Dios para creer en Dios por lo que no podían ver y murieron en esperanza. Y aquí está el modelo de Moisés, quien tomó las decisiones correctas. Hay muchos otros en las Escrituras que usted podrá considerar como héroes de la fe, pero estas son las vidas monumentales que se describen con tanto cuidado en el Antiguo Testamento, lo cual tendría tanto significado para los judíos. Primero de Reyes 19:18 dice: Aún me he dejado 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Había 7,000 más en Israel que tomaron la decisión correcta. Y luego estaba ese rey Josías, segundo de Reyes 22:2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y también hubieron otros. Hubo un tiempo en que todo Israel hizo una afirmación que sonaba como una elección correcta, Éxodo 24, cuando todos dijeron colectivamente: obedeceremos tu palabra, y lo dijeron nuevamente en Nehemías 10:28 y 29. Esa es la elección correcta, ser obediente. Entonces ahora vemos a Moisés, y Moisés hizo la elección correcta, escogió el camino de Dios, escogió creer en Dios, creer en la revelación de Dios, la palabra de Dios, vivir una vida de fe, y su fe es demostrada en sus decisiones. Las decisiones que se relacionan con las cosas que él rechazó y las cosas que él aceptó. Veamos lo que él rechazó. ¿Qué rechaza la fe verdadera? Versículos 24 al 27. Lo primero que la fe verdadera rechaza es el prestigio del mundo. Ve el versículo 24. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Usted conoce la historia. Moisés había, por la providencia de Dios, sido puesto en una canasta cubierta de brea y colocada en el río Nilo para que flotara. Su madre hizo eso porque había un decreto para matar a todos los bebés hebreos. Y así, para salvar su vida, simplemente lo dejaron flotar, cuidado solo por la providencia de Dios. Si hubiera sido él uno de los bebés hebreos que Faraón iba a matar, no habría historia de Moisés, y la historia de Dios nunca habría sido lo que Dios ordenó que fuera. Y así no había forma de que él muriera. Dios ordenó providencialmente las circunstancias, sus padres lo escondieron, lo pusieron en una canasta después de haberlo escondido por un tiempo, lo pusieron en el río, flotó por el río. Resulta que flotó justo en una fiesta de baño, donde la hija de Faraón estaba bañándose, y él se convirtió en el hijo de la hija de Faraón. Ve a Éxodo capítulo 2, y obviamente no podemos cubrir toda la historia. Pero esto, en cierta manera, toca un poco lo que sucedió. Versículo 5 de Éxodo 2. La hija de Faraón bajó a bañarse en el Nilo mientras sus doncellas caminaban junto al río. Ella vio la canasta entre los juncos y envió a una de sus doncellas a buscarla. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Y ella tuvo compasión de él y dijo: este es uno de los niños hebreos. No había misterio en cuanto a que este era un pequeño niño judío. Y ella tuvo compasión de él. Dice el versículo 6, y entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ella simplemente estaba paseando por el río,
María, la hermana de Moisés, asegurándose de que alguien estuviera al pendiente de él mientras él flotaba. Debo ir a llamar una nodriza de entre las mujeres hebreas para que amamante al niño por ti. La hija de Faraón le dijo, adelante. Así que la niña fue y llamó a la madre del niño. Luego la hija de Faraón le dijo, llévate este niño y amamántalo por mí, y te daré tu salario. Así que la mujer tomó al niño y lo amamantó. ¿No es eso algo increíble? Resulta que él ahora es oficialmente adoptado como el hijo de la hija de Faraón, pero ella no puede amamantarlo. Y así ella quiere que sea amamantado adecuadamente por una madre judía. Y resulta que su hija María está caminando, vigilando a su hermanito, y ella organiza todo para que pueda ser amamantado por su propia madre. Ahora, el niño creció. Eso es lo que nos dice. Versículo 10, el niño creció. Eso en cierta manera es algo indeterminado. No podemos ser específicos acerca de cuánto tiempo duró ese crecimiento. Tiendo a pensar que probablemente fueron años, tal vez hasta 12 años, antes de que ese niño fuera traído de regreso. El niño creció y ella lo llevó a la hija de Faraón y se convirtió en su hijo. Y en cierta manera me inclino hacia la idea de que para ese entonces él quizás tenía unos 12 años de edad o por ahí, y eso significaría que él habría recibido toda la formación adecuada. Algunos podrían argumentar que fue solo hasta que fue destetado y será más probable que tuviera alrededor de 3 años por ahí, pero tiendo a pensar que mientras ella pudiera retenerlo, ella lo retendría y le daría la formación adecuada en las cosas de Dios, lo cual informaría las decisiones posteriores de su vida. Si ella lo entregó a la hija de Faraón a la edad de 3, 4, 5 años, será poco probable que tuviera alguna idea de la palabra de Dios o del conocimiento de Dios. ¿Cómo él habría sabido algo acerca de Dios? Y así, si ella lo mantuvo hasta los 10, 11 o 12 años, él habría aprendido acerca de la promesa a Abraham. Él habría aprendido acerca de la reiteración de esa promesa a Isaac, Jacob y José. Él habría aprendido la historia de José, que José había muerto en la esperanza de la tierra prometida, sabiendo que llegaría el momento en que Dios guiaría a su pueblo fuera de Egipto y lo llevaría a la tierra prometida, y que Dios había prometido enviar un libertador para Israel, y un libertador definitivo, y una esperanza definitiva, y un Mesías definitivo, uno que tendría el cetro, Génesis 49:10, uno que sería el profeta definitivo. Él habría aprendido que el pueblo esperaba el tiempo de su liberación y su entrada en la tierra prometida. Ellos estaban esperando la venida de su Mesías, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Él habría sido entrenado en todo lo que Dios había revelado hasta ese momento. La gran promesa de pacto a Abraham reiterada a los otros patriarcas. Y después de toda esa preparación en lo que Dios había revelado hasta el tiempo de Moisés, ella lo llevó de regreso. Y lo llevó de regreso para ser el hijo de la hija de Faraón. Él se convirtió en el hijo de ella, no en su bebé, no en su niño, sino en su hijo, otra indicación de que tal vez tenía la edad que sugerí. Ella lo llamó Moisés porque lo saqué del agua, Moshe, que tiene ese significado. Ahora, el versículo 10 dice, el niño creció. Y el versículo 11 dice entonces, y aconteció en aquellos días cuando Moisés ya había crecido 40 años entre el versículo 10 y el versículo 11. 40 años. Los años en los que Moisés maduró, que según Hechos 7:22 fueron los años en los que aprendió toda la sabiduría de Egipto. Así que comenzó con una base en su vida, y esa base en su vida era la verdad de Dios revelada hasta ese momento, y así él conocía la verdad de Dios a través de sus padres, y ahora él está aprendiendo la sabiduría de los egipcios. Ahora, ¿qué va a cautivar el corazón de él? ¿Va a ser la sabiduría de los egipcios o va a ser la verdad de Dios? Con la preparación formal en Egipto, la inculcación de la sabiduría egipcia, la idolatría egipcia, él habría aprendido jeroglíficos, él habría aprendido los escritos jeráticos, sin duda habría estado involucrado en copiar los textos que eran parte de la educación formal, él habría aprendido varios idiomas, habría aprendido los idiomas de las naciones circuncidantes, los diversos idiomas de los cananeos para poder interactuar con ellos en el comercio. Pero ¿habría él perdido lo que tenía como base en su vida la palabra de Dios? Cuando él alcanzó
la edad de madurez. Se enfrentó a una decisión crucial. De hecho, llega a los 40, así que no son 40 años completos de educación egipcia, pero enfrenta a él una decisión crucial. Ahora debe ser absorbido por completo en la cultura egipcia. Cuando él había crecido, él tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es su decisión? Regresemos al libro de Hebreos y regresaremos a Éxodo más adelante. Esto es lo que hemos estado haciendo cada vez, saltando entre el principio y el final de las Escrituras para ver ambos, Génesis en el texto anterior y ahora Éxodo y el libro de Hebreos. La respuesta al dilema viene en el versículo 24. Por la fe, cuando creció se negó, se rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y ese es el primer punto que quiero que usted subraye en su mente. Él rechazó el prestigio del mundo. No sé cómo podría ser más prestigioso para alguien que vive en el mundo ser llamado hijo de la hija de Faraón, ser el nieto del Faraón, el gobernante más grande del planeta en ese momento. La cultura más sofisticada, la sociedad más sofisticada, altamente avanzada. Él tenía los privilegios, él sabía cuáles eran, del prestigio. Él los había visto durante las décadas que él había estado allí. Él entendía los honores de ser un príncipe en Egipto, él entendía el estatus, él entendía todo el protocolo real que lo acompañaba, él entendía las comodidades, él entendía los sirvientes que tendría, el poder que tendría, la riqueza que él tendría, los privilegios que él tendría. Y así, esta es la decisión más grande de su vida hasta ahora. ¿Debería él aferrarse al prestigio del mundo o debería él abandonarlo por el llamado de Dios? Y él sabía que Dios lo había llamado a él. Eso se nos indica nuevamente en el 7º capítulo del libro de Hechos, porque Esteban, al predicar ese sermón maravilloso que él predicó, da la historia de Israel e incorpora la historia de Moisés. En el versículo 22 de Hechos 7, dice Esteban, en el versículo 21, la hija de Faraón lo tomó y lo crió como a su propio hijo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Era un hombre poderoso en palabras y obras, y cuando se acercaba a la edad de 40 años, le vino a la mente visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y cuando vio a uno de ellos siendo tratado injustamente, lo defendió y tomó venganza por los oprimidos al matar al egipcio. Lo mató. Y supuso que sus hermanos entendían que Dios les estaba concediendo liberación a través de él, pero no lo entendieron. Usted sabe, en ese momento él ya había comenzado a darse cuenta de que Dios lo iba a usar como libertador, sabía que Dios lo había llamado. En algún momento Dios le había revelado, estás en la posición en la que estás porque vas a ser mi libertador para Israel. Y así que él mata a un egipcio para defender a su pueblo y ahí es donde él toma su decisión. Éxodo capítulo 2 notará que describe exactamente lo mismo. Ese es el momento en el que él rechaza el prestigio y el honor y todo lo que conlleva ser un príncipe en Egipto. Lo dejó todo y se puso en el lugar de los esclavos. Él rechazó el prestigio que Egipto tenía para ofrecer, que el mundo tenía para ofrecer, porque él sabía que Dios tenía un reino mejor, una recompensa mejor y un llamado más alto para él. Este es un acto de fe. ¿Por qué? Porque si usted opera por lo que ve, usted se va a quedar con lo que tiene, ¿verdad? Poder, prestigio, dinero, fama, todo eso que le corresponde como príncipe en Egipto. Él cambió lo que tenía por lo que no tenía. Él cambió lo que podía ver por lo que no podía ver. Esto es un acto de fe. Prestigio, créame, honor, poder, fama, son realidades muy, muy seductoras. La mayoría de las personas pasan toda su vida persiguiendo esas cosas y ni siquiera dejarían esa persecución para vivir una vida de fe. Él no estaba en la persecución, él lo tenía todo y lo abandonó. Y él se fue hasta el final, desde el palacio, para convertirse en esclavo. Se identificó con los esclavos porque eran el pueblo de Dios y porque Dios tenía un plan para ellos. Y él sabía cuál era el plan. El plan era para una tierra y para una promesa, reino, salvación, todo vinculado a la promesa abrámica. Dios iba a recompensar a su pueblo con cosas mucho más grandes de las que Egipto podía ofrecer. Entonces Moisés confía en Dios
para recompensar y cumplir y llevar a cabo su propósito en su vida. Él literalmente rechaza lo que tiene en sus manos, el prestigio y el poder de Egipto, y él asume el reproche de su pueblo. El reproche de su pueblo, escogiendo más bien soportar malos tratos con el pueblo de Dios. Y en el versículo 28 incluso habla del reproche. Esta es la elección que la fe hace. Para ponerlo en nuestro contexto común hoy en día, la fe rechaza el mundo, rechaza todo lo que el mundo tiene que ofrecer. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, así lo describe 1 de Juan 2. Los discípulos dijeron en Mateo 19:27, hemos dejado todo para seguirte. Eso es esto. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. En las palabras de Jesús, este es el primer acto que vemos en la expresión de fe por parte de Moisés. La fe está dispuesta a negarse a sí misma, a negar todo lo que posee. Va a romper con todo para hacer la voluntad de Dios, para ponerse en las manos de Dios. Si alguien no renuncia a las cosas del mundo, no puede acercarse a Dios. Recuerda, eso es lo que le sucedió al suelo lleno de maleza, el terreno espinoso, ¿verdad? El engaño de las riquezas y la preocupación por este mundo. Y eso es lo que llevó a la falta de fruto. Hace años, el barón von Welz rechazó su título en Europa, sus propiedades, sus ingresos, porque quería convertirse en misionero en la Guayana Británica. Y hoy su cuerpo llena una tumba solitaria allí. En el momento en que renunció a su título para convertirse en misionero, él escribió esto: ¿qué significa para mí tener el título de bien nacido cuando he nacido de nuevo en Cristo? ¿Qué significa para mí tener el título de Señor cuando deseo ser el siervo de Cristo? ¿Qué significa que me llamen su gracia cuando necesito la gracia de Dios? Todas estas vanidades las arrojo y las pongo a los pies de mi querido Señor Jesús. Y así lo hizo Moisés, rechazando el prestigio del mundo. En segundo lugar, él rechazó el placer del mundo. Ve el versículo 25, prefiriendo ser maltratado, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Como lo dice una versión, los placeres del pecado por un tiempo. El pecado es divertido, el pecado es placentero. Amartias apolusis, el disfrute del pecado, y había mucho de eso en esa cultura egipcia, mucho de eso. Usted podía satisfacer todos sus deseos pecaminosos a su voluntad, especialmente si usted es el príncipe. Nada se le negaría a usted, ningún deseo sensorial quedaría insatisfecho, ningún deseo pecaminoso quedaría sin ser satisfecho. Y Moisés tuvo que estar dispuesto a darle la espalda a todos los placeres del pecado, y estaban repletos en la posición en la que él se encontraba en Egipto. Él fue llamado a renunciar a todo, a convertirse, por así decirlo, en un esclavo con su pueblo. Pienso en Isaías 21, creo que es el versículo 4, que dice: la noche de mi placer se ha convertido en miedo. Solo recordándonos que es el placer lo que pasa, y pasa muy rápido. Job 20, versículo 5, el triunfo de los malvados es breve, y el disfrute del hipócrita es solo por un momento. Y usted puede añadir a eso Job capítulo 21, Salmo capítulo 73, que tratan de las mismas cosas. Moisés escogió rechazar los placeres del pecado, que son momentáneos y pasajeros, para hacer la obra de Dios, porque produce dividendos que son duraderos. Estoy seguro de que David nunca pensó realmente en lo que le iba a costar acostarse con Betsabé, y más tarde, en la oscuridad de su propia culpa, clamó: mi pecado está siempre delante de mí. Y el placer pasa tan rápido, y llevó a que se convirtiera él en un asesino, a la muerte del niño, a la rebelión de Absalón, su propio hijo, y a una horrible mancha en su vida. El placer pasajero del pecado. Moisés tomó la decisión correcta. Esa es la elección que hace la fe. Confía en Dios y dice: estoy dispuesto a renunciar al mundo. Confía en Dios y dice: estoy dispuesto a renunciar
a los placeres del pecado. ¿Y qué obtenemos? La Biblia dice placeres para siempre, gozo eterno. Así que Moisés tomó una decisión consciente de sufrir aflicción con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar de los placeres del pecado. En lugar de tener todo lo que él quería, él virtualmente se puso en una posición de no tener nada, nada. Eso es lo que hace la fe, eso es lo real, eso es coherente con lo que nuestro Señor dijo, ¿no es así? Sobre la negación de uno mismo, toma tu cruz, sobre el hecho de que si todavía se está aferrando al mundo en la riqueza, en los engaños de las riquezas, usted va a sofocar la semilla. Dios nos ha llamado a la santidad. Y Moisés respondió a eso. Y él tenía todo el pecado que su corazón podía imaginar a su disposición. Y lo dejó atrás. La tercera cosa de la que se apartó, no solo el prestigio del mundo y el placer del mundo, sino llamémoslo simplemente la abundancia del mundo. Versículo 26. Considerando los vituperios de Cristo como mayores riquezas que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él consideró. En el griego, él juzgó, él hizo un juicio. Esta no es una conclusión precipitada, esta es una consideración muy cuidadosa. Él tenía prestigio al máximo. Él tenía placer al máximo al alcance de sus manos. Y él tenía el tesoro al máximo. Pero la fe rechaza todas esas cosas. La fe verdadera salvadora. Él consideró el vituperio de Cristo como mayores riquezas que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. La implicación allí es la recompensa final, la recompensa divina, la recompensa eterna. Ahora, ¿qué quiere decir con el vituperio de Cristo? Bueno, hay un pensamiento maravilloso allí. Sería un vituperio similar al que Cristo soportó. Aunque Moisés no sabía acerca de Cristo y no conocía a Cristo, sabía que había la promesa de un libertador venidero. Pero nosotros sabemos y los lectores de Hebreos saben que Él estaba dispuesto a soportar un oprobio para pasar de tenerlo todo a básicamente no tener nada, de ser honrado a ser tratado con desprecio y desdén, como lo fue Cristo. Él, que era rico, se hizo ¿qué? Pobre, hablando de Cristo. Un pensamiento maravilloso. Él soportó un oprobio, el tipo de oprobio que es característico de Cristo, quien era infinitamente rico, infinitamente privilegiado, infinitamente satisfecho en la presencia de Dios, y lo dejó todo a un lado para hacer la voluntad de Dios, para descender, para sufrir maltrato en nombre, para sufrir maltrato para el bien del pueblo de Dios. Él es, en ese sentido, como Cristo. Y hay una cosa más que creo que podemos decir sin agotar esta porción en particular de las Escrituras. Digamos simplemente esto, Él rechazó la presión del mundo. Él rechazó la presión del mundo. Usted puede estar bastante seguro de que hubo cierta presión sobre Él. Presión seria. Si usted quiere saber qué tan seria, ve al versículo 27. Por la fe dejó Egipto, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Si usted pregunta cómo pudo él estar dispuesto a renunciar a todos los tesoros de Egipto para convertirse en un oprobio, la respuesta, porque él consideró que el camino hacia las riquezas más grandes que cualquier cosa que Egipto tuviera que ofrecer. ¿Cómo pudo él entonces en el versículo 27 no tener miedo de Faraón? ¿Cómo pudo él hacer lo que hizo? Matar a un egipcio que regresaría a Faraón y su vida estaría entonces en peligro. Vendrían tras él. Él tendrá que huir por su vida y eso es exactamente lo que hizo. Y usted recuerda que huyó a Madián, donde tuvo que quedarse durante 40 años. ¿Cómo es que él no sentiría la presión
de lo que podría sucederle bajo el faraón poderoso cuando él le quitó la vida a un egipcio. Respuesta: resistió porque vio a aquel que era invisible. Él sabía que su vida estaba en las manos del Dios invisible y eterno. Lo que realmente dice allí en el versículo 27, por la fe dejó Egipto, es una palabra más fuerte que eso. Kata lipo puede referirse a una simple partida, pero realmente es una palabra más profunda, especialmente aquí. Algunos comentaristas han dicho que significa una renuncia del corazón. En el griego, tanto aquí en Hebreos 11 como también en Lucas, abandonaron todo para seguir a Jesús. Es el mismo verbo abandonaron. Así que tiene la idea de no solo simplemente abandonar físicamente Egipto, sino renunciar a Egipto. Él rechazó Egipto como si tuviera algún poder sobre su vida. Él rechazó el poder que supuestamente tenía Faraón sobre su vida. Él rechazó el temor al hombre para tomar las palabras de Proverbios 29-25. Y usted sabe, no todos habían sido tan fuertes. Ciertamente Abraham no lo fue, ¿verdad? Él terminó llamando a su esposa su hermana porque temía al rey. Isaac hizo lo mismo porque temía a un rey terrenal. Jacob funcionaba con miedo, huyendo de Labán. Aarón funcionaba con miedo, cediendo al pueblo cuando exigieron un becerro de oro. Y así sigue. David funcionaba con miedo, huyendo de Absalón. Entonces aquí tenemos la fe de uno que no teme la ira del rey, porque él sabe que su vida está en manos de Dios. ¿Qué tan audaz es él? ¿Qué tan intrépido es él? Bueno, usted recuerda la historia. Usted llega a Éxodo 5 y usted recuerda lo que sucede después de 40 años en Madián. ¿Qué hace? Regresa. ¿Y a dónde va? Entra directamente al palacio del faraón. Se acerca al faraón y le dice: Faraón, deja ir a mi pueblo. Eso es intrépido, ¿no es así? Eso es tan audaz como se puede ser. La audacia es asombrosa. 40 años él había estado viviendo en la tierra de Madián como pastor, y ahora él entra de nuevo al palacio del faraón. Él no tiene ejército. Él no tiene arma. La corte de Egipto está lista para arrestarlo. Él está enfrentando a un monarca pagano, soberbio y altivo que se reina sobre el imperio más grande del mundo. Y todos lo saben. Se ha transmitido que este hombre, que una vez fue el príncipe en el palacio, asesinó a un egipcio y ha estado ausente durante 40 años, y con audacia se enfrenta directamente a la cara del faraón y hace sus demandas. Y le dice a Faraón que más vale que responda o no le irá bien. Y no pasa mucho tiempo. Primero las aguas se convierten en sangre, luego vienen las ranas, luego el polvo y los mosquitos, luego las moscas, los insectos chupadores de sangre, luego la muerte de los animales domésticos, luego las cenizas, el polvo, las úlceras, el granizo, el fuego, la langosta, la oscuridad, y el versículo 28 indicaría la plaga final, la muerte de los primogénitos. Y él se enfrenta cara a cara con Faraón y lo advierte sobre todo esto. Este es un hombre de fe. ¿Y de dónde sacó él este tipo de fe? ¿De dónde sacó este tipo de valentía? ¿De dónde sacó, dirían los judíos, este chutzpah, este macho? Él resistió al ver a aquel que era invisible, al ver a aquel que es invisible. Vio a un rey más grande con los ojos de la fe, ¿verdad? Él creyó en Dios y luego tomó las decisiones correctas. Él escogió rechazar el prestigio del mundo, rechazar el placer del mundo, rechazar la abundancia del mundo y rechazar la presión del mundo. Y en cada caso fue monumental. Estamos hablando de más prestigio del que usted tendría en cualquier otro lugar del planeta, en el palacio del faraón. Más placer del que podría encontrar en cualquier otro lugar. Más tesoro del que usted podría encontrar en cualquier otro lugar. Y más poder en contra de usted si se enfrentara de lo que podría encontrar en cualquier otro lugar. Y ante todo eso,
él toma la decisión correcta. Lo que me encanta de esto es que cuando podría asumir que Moisés era un modelo de legalista, Moisés es un modelo de un hombre de fe que creía en la palabra de Dios. Y así él fue aceptado por Dios. Bueno, para concluir en el último fragmento, cambiemos un poco los lugares y hagamos algunas sugerencias sobre, ya que sabemos lo que la verdadera fe rechaza y al mismo tiempo obviamente sabemos lo que acepta. Acepta la palabra de Dios, aunque el cumplimiento aún no se ha visto, pero profundicemos un poco más en lo que significa aceptar la palabra de Dios. Hagamos la pregunta: ¿qué acepta la fe verdadera? En primer lugar, los planes del Señor. Los planes del Señor. De regreso al versículo 23, algunas cosas interesantes. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Fue después de ese periodo de tiempo que lo dejaron flotando por el río y luego lo recuperaron y lo criaron durante años. El nombre de su padre era Amram y el nombre de su madre era Jocabed. Un poco de trasfondo: Faraón había decretado matar a estos niños hebreos y ellos escondieron valientemente al niño y protegieron al niño. Y lo único que nos dice al respecto es esto: porque vieron que era un niño hermoso. ¿Dice usted qué? Eso es lo que piensa todo padre. Todo el mundo piensa: nadie tiene un hijo feo. El hijo de todo el mundo es el más hermoso, el más inteligente. ¿Qué es esto? Bueno, la palabra hermoso es una palabra muy, muy interesante. En Éxodo 2:2 aparece en el registro allí: la mujer concibió y dio a luz un hijo, y cuando vio que era hermoso, lo escondió durante 3 meses. En Hechos también lo describe en un lenguaje similar a lo que asumiríamos que era su apariencia o su forma, pero ciertamente hay más aquí que tan solo eso. Él era un niño encantador, dice en el versículo 20 de Hechos 7, esto es Esteban, encantador a los ojos de Dios. Ahora eso nos dice un poco más, ¿verdad? Entonces hermoso, en Éxodo incluso hermoso en hebreo, significa encantador a los ojos de Dios. Ahora estamos llegando a algo mucho más importante. Literalmente, aisteios to theo, hermoso ante Dios, bien visto ante Dios, bello ante Dios. No es solo que sus padres pensaban que tenían un bebé lindo y querían protegerlo porque era un bebé tan lindo. Dios había puesto sus ojos en este niño. Ellos sabían que este niño era hijo de Dios, que él era bien visto a los ojos de Dios. No fue la atracción humana de ellos hacia la apariencia de él o forma lo que causó que ellos escondieran al recién nacido. Claro que lo amaban, pero todos los demás padres aman a sus hijos. Claro que pensaban que era un niño hermoso. Todos los demás padres piensan que sus hijos son hermosos. Pero este es un niño que era especial para Dios, bien visto por Dios. Sabían que el niño tenía un destino divino. Confiaban en Dios entonces que podían proteger ese niño y podían poner ese niño en una canasta y dejar que ese niño se fuera, y Dios llevaría a cabo el destino que había planeado para ese niño. Entonces, así es como actúa la fe, no solo con Moisés, sino que retrocedemos hasta Amram y Jocabed y aprendemos que la fe acepta el plan de Dios, o por así decirlo, la promesa de Dios, o por así decirlo, el propósito de Dios. Ellos estaban tan seguros, o por así decirlo, la providencia de Dios, en el hecho de que Dios tenía un propósito para esta vida, que este niño pequeño de todos los niños pequeños era especial para Dios. Y no sabemos cómo sabían eso, pero ciertamente se les había declarado e indicado a ellos. Y así los padres de Moisés son modelos de fe que confiaron en el plan de Dios. ¿Cree usted que después de que la hija de Faraón encontró al bebé pequeño y María dijo: por cierto, si quieres una madre hebrea para amamantar al bebé, conozco a una perfecta? Y el bebé volvió a Jocabed y se quedó ahí durante años y se desarrolló. ¿No cree usted que la responsabilidad de Moisés
fue aclarada para él en esos años que sus padres dijeron, ha sido llamado especialmente por Dios. Y así cuando él regresó a la corte de Faraón como un adolescente, si es así, o antes de su adolescencia, él ya sabía que Dios tenía un plan especial para él. Aquí es donde quizás comenzó originalmente el desarrollo de ese llamado y quizás fue reiterado a medida que él crecía durante esos 40 años y todo el tiempo que estuvo expuesto a la sabiduría egipcia, nunca se desvió de lo que él sabía que era su llamado. Y entonces su fe era como la de sus padres. Y eso es lo que está detrás del hecho de que él rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él rechazó el prestigio, rechazó la prominencia, rechazó el tesoro, el poder, el placer, la presión. Ninguno de eso tuvo ningún efecto en él porque desde el principio era bastante claro para todos en la familia. Le transmitieron, estoy seguro de que él era especial para Dios. Él lo sabía, él lo creía y él actuó en base a eso. Capítulo 2 de Éxodo, versículo 11. Sucedió en aquellos días, es cuando Moisés llega a sus 40 años, que él creció, salió a sus hermanos y vio sus duras labores, y vio un egipcio golpeando a un hebreo, uno de sus hermanos, así que miró hacia un lado y hacia el otro, asegurándose de que nadie estuviera viendo, y cuando vio que no había nadie alrededor, mató al egipcio y lo escondió en la arena. La Biblia no dice que esto sea lo correcto, no es lo correcto, es algo pecaminoso, pero indica que él estaba dispuesto a tomar la decisión de enfrentar las consecuencias para identificarse con su pueblo. Él salió al día siguiente y aquí dos hebreos estaban peleando entre sí y le dijo al agresor, ¿por qué golpeas a tu compañero? Pero él dijo, ¿quién te ha puesto como príncipe o juez sobre nosotros? ¿Acaso pretendes matarme como mataste al egipcio? Oh, ahora él sabe que se ha corrido la voz. Tuvo miedo y dijo, seguramente el asunto se ha hecho público, pero ¿no es interesante que salió al día siguiente y actuó como si estuviera a cargo del comportamiento de las personas? ¿Por qué? ¿Por qué se atrevió a hacer eso? Yo creo que él había sido bien informado del plan. No sabía cómo se iba a desarrollar el plan. Y se desarrolló de la manera que Dios quería que se desarrollara. El matar al egipcio fue un punto de inflexión importante en su vida, y la acción no puede ser justificada. Pero expresó su identificación profunda con el propósito de Dios y el pueblo de Dios, y su rechazo total de todo lo que Egipto tenía para ofrecer. Pero incluso su propio pueblo lo rechazó porque tenían miedo de que los egipcios vinieran y los mataran a todos. Él se vio obligado a dejar la tierra durante 40 años, vivir en la tierra de Madián, mientras Dios lo moldeaba en el líder que quería que fuera. Y durante esos 40 años, él sabía que él era el libertador de Israel. Tengo la confianza de eso. Estoy seguro de eso. Soportó el reproche de un ungido. Él sabía lo que tenía que hacer. Y cuando llegó el momento y fue preparado por Dios, esperó 40 años. Y luego regresó, comisionado en un arbusto ardiente, enviado con audacia personificada. Entra en la presencia de Faraón. Pronuncia juicio divino sobre él. Lo llama a dejar ir al pueblo de Israel. La fe verdadera acepta el plan del Señor. En segundo lugar, acepta la provisión del Señor. Por la fe me encanta esto. Mantuvo que, guardó que, la Pascua y la aspersión de sangre para que el que destruyó a los primogénitos no los tocara. La última plaga fue el ángel de la muerte que iba a venir y matar a todos los primogénitos, a menos que la sangre salpicara el dintel y el umbral de la puerta. Y puedo leer sobre esto en Éxodo 11, Éxodo 12. Moisés lo hizo, porque él sabía que esa era la provisión de Dios para la liberación de ellos. Él no intentó hacerlo por su cuenta. Él no intentó desarrollar su propia estrategia. Él aceptó la provisión de Dios. Serás librado si haces esto. Él tomó en serio la palabra de Dios y se nos acabó el tiempo. Así que déjenme darles uno final. Aceptó los planes del Señor y las provisiones del Señor y la promesa del Señor. Por fe, versículo 29. Él y todo el pueblo de Israel, hasta 2 millones, pasaron por el Mar Rojo como si estuvieran pasado por tierra seca, y los egipcios, cuando lo intentaron, se ahogaron. Eso es un acto sorprendente de fe. Es realmente un acto sorprendente de fe. El estar ahí de pie allí, conforme lideras al pueblo de Israel fuera de Egipto, y ver
que este cuerpo de agua masivo se parte, simplemente dejando un camino en medio. La gente se sentía atrapada. Eso es Éxodo 14. La gente se sentía atrapada. Están contra el mar. Faraón está respirando sobre ellos y están llenos de miedo. Ven las aguas, el ejército que viene detrás. Y Moisés les da un mandato. Les dice esto: quédense quietos y vean la salvación de Jehová. Eso es mucha fe. Digo, él estaba creyendo a Dios para que hiciera un milagro masivo. Ahora, admito que tenía algo de experiencia con milagros, ¿verdad? En las plagas. Pero la fe toma la palabra de Dios, la promesa de Dios, y se mueve directamente hacia la furia. Así que si está esperando un barco tipo ferry, olvídelo. Dios va a hacer algo milagroso. Y eso es lo que Él hizo. Partió el Mar Rojo y todos cruzaron por tierra seca. Y cuando Faraón intentó seguir, usted conoce la historia, ¿verdad? Su ejército entero se ahogó. Realmente la historia de Moisés no es la historia de la ley, es la historia de la fe, ¿no es así? Una historia asombrosa, asombrosa de fe. La fe toma todas las decisiones correctas. Padre, gracias por darnos realmente una vista panorámica, una visión general de esto, permitiéndonos verlo desde lejos. Pero es una historia maravillosa y esa fue la intención del escritor de Hebreos y por lo tanto del Espíritu Santo, el darnos esta perspectiva de la historia de Moisés, el panorama que indica que él es un hombre de fe. Eso no es natural, eso no es normal, eso no es humano. Ese es el tipo de fe que solo tú puedes dar. Esa es la fe que salva, esa es la fe que confía en ti cuando no puede ver realmente los resultados. Dice no al prestigio que puede ver y sostener en su mano, y sí al prestigio que no se ve. Dice no a los placeres que son presentes por el placer que se pospone, no al tesoro que está en tu mano por el tesoro que está guardado en el cielo. No se dejará intimidar por la presión, el miedo del hombre, sino que opera en la confianza del poder invisible de Dios para proteger a los suyos. ¡Qué modelo de fe! La fe que escoge seguir el plan que tú has establecido, tu propósito, para verlo desplegarse. Una fe que es valiente para avanzar en confianza en la promesa que se cumplirá. Y vivimos en esa fe, Señor. Nosotros amamos a aquel que no hemos visto. Tenemos una esperanza en un cielo que nunca hemos visto y una recompensa eterna que nunca hemos visto. Y comunión contigo, el Dios invisible, el Señor Jesucristo, a quien amamos aunque no lo hemos visto. ¿Y de dónde viene esta fe? Este es un regalo de Dios. Y te agradecemos por el regalo de la fe y por darnos este tipo de fe que dice no al mundo pasajero y sí a lo que es eterno. Y te alabamos y te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.